Colosenses, usted va a encontrar algo que es interesante. Colosenses 1:18, usted va a encontrar algo interesante. Dice la escritura desde el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, fíjese bien, como ya la escritura está manifestando ese fundamento en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, nos vamos a Génesis 1:1, usted va a encontrar que no está hablando del tiempo, porque incluso si nosotros vamos a Génesis 1:1, el tiempo no existía. El tiempo comenzó a existir con las estaciones del año, pero el tiempo en sí no existía. Así que las palabras de Génesis 1:1 se dan en la eternidad. Así que no se puede hablar de un principio de tiempo como tal, sino que tenemos que entender un poquito más allá. Es Cristo, hermanos. Si nosotros le parafraseáramos al versículo 1, diríamos, en Cristo, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. En Jesucristo. Te vas a dar cuenta porque Jesús dice, toda la escritura habla de mí. ¿A ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna? ¿A ustedes les parece que ahí van a tener la verdad? Entonces, es bien interesante porque la escritura establece a Jesús como el fundamento de todas las cosas, el fundamento de todo. Amén. Entonces, es interesante cómo nosotros como iglesia nos hemos ido adaptando a los pensamientos, a las investigaciones, a los tratados, los postulados científicos, los postulados de los hombres, lo que los hombres creen, pero pocas veces vamos a la escritura y le damos, ahora sí que escudriñamos en ella qué es lo que la Biblia dice de sí misma y cuáles son las verdades encerradas dentro de ella misma. Amén. Entonces, uno, hay que entender, cuando habla la Biblia acerca del principio, está hablando de Jesús. No que crea yo, porque le dije hace rato, no que crea yo que la iglesia es, perdón, la tierra es el centro del universo. La tierra está establecida en algún punto del universo. No es geocéntrico el universo. No es que la Tierra sea el centro de todo el universo, pero lo que sí es cierto es que Dios pone a la Tierra como la parte principal, vamos, donde Dios va a cumplir sus propósitos eternos, donde Dios va a establecer la corona de la creación. Ahí es donde se van a establecer los datos históricos, en donde el ser humano va a ser creado y donde va a haber una, lucha cósmica o redención, donde el Señor se manifestará, donde Dios tratará con el ser que viva ahí en ese globo, ¿verdad? Creado. Así que se convierte como el lugar principal, como el centro principal de el propósito de Dios. Amén. Hay que entenderlo, ¿no? No como geocéntrico físicamente, pero sí en un contexto de que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Amén. Entonces, yo les invito, si pueden dejarme un comentario ahí de lo que estamos hablando, Dios se los agradezco. Amén. Ahora, algo interesante, hermanos, algo interesante, del versículo 1
el capítulo 1, versículo 2. El capítulo 1, versículo 2. Ok. Ahora mire, aquí esto es interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no sé usted si ha escuchado alguna vez cuál es la interpretación de esto. Capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un resumen es lo que escuchamos muchas veces de la interpretación. Y cuando escuchamos la interpretación del versículo 2, regularmente se atribuye a un cataclismo ocasionado por la caída de Satanás, que fue lanzado del cielo cuando fue encontrado en pecado, en maldad, y fue lanzado del cielo. Y entonces lo que se dice o la interpretación más común es que Satanás cae sobre la tierra y se crea un cataclismo, y que de esta manera aquellos animales que se llaman o le llaman prehistóricos, hablando de los dinosaurios y incluso se habla de una era preadámica que no es bíblica, pero que se menciona también. Hay libros que hablan de esto, hay tratados que mencionan sobre la era preadámica y que, bueno, son muy aceptados incluso entre los teólogos, pero sin embargo la Biblia no menciona esto. No hay algo bíblicamente que corrobore que estas cosas se dieron. Porque entonces incluso si hablamos de una era preadámica, tendríamos que decir que Dios creó a unos animales imperfectos. Por tanto, tuvo que destruirlos y volver a crear. Pero Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Y si usted lee el capítulo 1 completo de Génesis, usted va a encontrar que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, yo le decía, de acuerdo a una interpretación distinta a lo que se conoce como el cataclismo, ¿sí? Yo quiero ir a una cronología que es más lógica, a esa cronología, porque esa interpretación de la era preadámica o la era de los dinosaurios, que realmente no tiene precisamente un fundamento, sigue siendo una teoría, este, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿O qué es lo que podemos entender en una cronología correcta? Bueno, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo le pregunto algo en palabras bien sencillas, ¿cómo se imagina usted la tierra? Imagínese a esa tierra desordenada y vacía, ¿sí? ¿Cómo usted la puede ver? De la raíz, fíjese, del hebreo tohu, desolación, desierto, cosa que no vale, soledad, vacío, asolamiento, asolar. Entre ellos aparece la palabra destrucción, ¿sí? Pero aparece como una palabra alterna, pero a lo que más se refiere es al vacío, a la soledad. Y sí, habla de un caos, pero no de un caos de colapso, sino yo pienso mucho en el estado de la tierra primigenia, ese estado cuando los volcanes estaban haciendo erupción, cuando los gases estaban en la atmósfera, cuando todo era tinieblas, cuando no había vida en el agua, entonces no había tierra tampoco, todo estaba en un desorden, como Dios dándonos a entender de cómo Él fue haciendo todas las cosas, fue dirigiendo, ¿sí?, los hechos hasta llegar a lo que hoy conocemos como la tierra creada. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces se le atribuye a ese momento porque en alguna ocasión, pues cuando ya empezaron a hablar de la evolución, entonces, pues había que ahí ensamblar el contexto bíblico con el pensamiento científico y se cayó, se cayó en la idea de que el versículo 2 tiene que ver con ese colapso. Pero analizándolo, le decía, en un sentido cronológico, entendemos
que no necesariamente tuvo que haber ese cataclismo y no necesariamente Satanás tuvo que caer a la tierra haciendo una explosión de esa manera y destruyendo todo lo que había en ella, como lo que se cree que eran seres creados. Yo en lo personal, yo no creo en la evolución. Yo no creo en la era preadámica, porque la Biblia no habla de eso. Eso como que ya viene a ser como una imaginación de los hombres. Dice la hermana Yolanda Fernández, cataclismo por la caída de Satanás. Ese es el pensamiento, pero hermanos, yo quisiera, por eso le decía, quisiera que nos centráramos en la palabra, que analizáramos. Mira, la interpretación regularmente, lo que yo he visto, es que cuando interpretamos la Biblia, la interpretamos a partir de los hombres y queremos llevarla hacia Dios. Sí, como que queremos primeramente nosotros determinar lo que Dios piensa, lo que Dios hace, lo que Dios dice. También como que le queremos decir a Dios qué es lo que nosotros interpretamos como verdad, y esa tiene que ser la verdad. Entonces, lo mejor para nosotros siempre será partir de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice su palabra? ¿Está escrito? ¿Está revelado? Si no está revelado, entonces vale la pena salirnos de la revelación y agregarle nosotros una revelación acomodada a nuestros pensamientos, acomodada a lo que nosotros creemos. Entonces, lo más seguro es que si interpretamos a partir de nosotros, pues nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, vamos a ir a todo lugar menos hacia donde tenemos que ir, que es a Dios. Amén. Entonces, vamos a continuar con esto. La tierra estaba desordenada y vacía en un sentido cronológico. Vamos en ese sentido cronológico. Amén. Ahora, ¿qué dice más adelante? Ya en el versículo 2, en la segunda parte, dice, usted lo lee, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, perdón. Cuando dice sobre la faz del abismo, ¿qué quiere decir con esto? En la superficie había un desorden, ¿verdad? Porque Dios todavía no comenzaba a accionar. Y en la parte más baja era la parte más oscura. De hecho, hasta el día de hoy, hermanos, la parte más oscura de la tierra está en el abismo, en el fondo, en el lecho marino, en la parte más baja de los mares. Ahí se encuentran estacionadas las tinieblas. Aquí lo que llama la atención es lo que usted está viendo ahí en la diapositiva. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante esto, porque cuando Dios comenzó a hacer su obra, primero creó la tierra, y después de que creó la tierra estaba en un estado de caos, ¿sí? Porque todavía no había comenzado el orden, y sin embargo, cuando Dios comenzó a obrar, su Espíritu Santo se comenzó a mover sobre la faz de las aguas. Algo que me llama la atención a mí mucho, hermanos, es esto. En la parte de arriba estaba el Señor. En la parte de arriba Dios estaba obrando, estaba operando. De alguna manera nos enseña esto, la separación que hay entre las tinieblas y la luz. Donde está Dios, porque Dios es luz. Donde está Dios hay luz. No que hubiera luz sobre toda la tierra, sino que el Espíritu Santo, donde se movía, ahí estaba la luz. Y desde ese momento hay una separación entre la luz y una separación entre las tinieblas. Amén. Eso es interesante. Satanás, hermanos, y a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, porque le digo, ya traigo ahí el detalle de las diapositivas. Satanás, cuando él estaba en el cielo, él era un ángel de luz. Usted se va a dar cuenta, todo
el que está cerca de Dios vive en luz.